¿por qué decidiste estudiar esto? Ay, pues es que viene desde muchas cosas de mi pasado, honestamente. O sea, cuando nos metemos a lo que nos dedicamos, yo creo que a ti también te pasa y nos pasa a todos, siempre tenemos un trasfondo que viene de una inseguridad, que viene de algo que no podíamos lograr y que de repente ya pudimos practicar y al momento en el que llegamos a ese como success, ya queremos compartirlo. Entonces la historia personal empieza literal sin saber que realmente yo quería estar en medicina estética, pero sí sabiendo que el tema de la belleza pues era parte importante de mi vida. Para empezar, mi mamá, por ejemplo, fue estilista, o sea, es Órale. estilista. Digo, fue porque ahorita está dedicada más al tema de diseño. Mi abuela también. Entonces yo estuve envuelta en un tema relacionado con la belleza constantemente y después de ahí, obviamente yo decía, no, pues yo estilismo nunca ni al caso, pero yo empezando a notar como mis temas de inseguridades a partir de los 11 años, que no me sentía bien con mi cuerpo, que sentía que había algo más, empecé a introducirme un poco con el tema de nutrición, empecé a meterme un poco con más el cuidado personal y empecé a darme cuenta que como quiera hacía falta algo todavía más para mejorar la estética y sentirte mejor. Entonces, en ese proceso de aprendizaje en el que desarrollé mi mente, desarrollé mi cuerpo, porque también el cuerpo requiere tiempo para poder expresarse en su mejor versión, y luego aparte desarrollé mi energía, ¿no? Con temas de carisma, de magnetismo, porque hasta el tema del humor y de ser chistoso tiene mucho que ver con desarrollo personal. Claro. Entonces, todo ese proceso, cuando finalmente dije, wow, que después de la medicina estética aprendí todavía más metiéndome con medicina funcional y ortomolecular, con morfopsicología, con medicina cuántica, dije, es que esto es la razón de todo lo que yo he estado haciendo en mi vida. Y cuando encuentras algo tan valioso que puede compartirse, dices, wow, o sea, es que esto no se lo puede perder la gente. Entonces, es todo un proceso de conocimiento. Yo sé que tenía que ver con la belleza lo que iba a hacer. Al final siempre me había gustado. Y pues combinarlo con el tema médico, para mí, pues el cuerpo es todo un tema de aprendizaje constante. Y eso pues es algo que me caracteriza mucho, ¿no? O sea, yo siempre estoy como aprendiendo y aprendiendo cada vez más. No, súper. Oye, ¿cómo fue que llegaste al mundo de la medicina estética cuántica? Porque suena así hasta trabalenguas, ¿eh? Ya sé, no, pues es que cuando te metes a medicina, bueno, cuando haces medicina alópata, medicina convencional, tú te das cuenta que, me acuerdo perfectamente, y lo escribo justamente en mi libro, que tengo un libro que se llama Medicina Estética del Alma, Ujú. y menciono la historia de que yo atendía pacientes en la madrugada y yo decía, es que rayos, o sea, le estoy dando una pastilla al paciente para solucionar su tema de azúcar arriba, ¿no? Pero es que es todo un paciente. Desde ahí yo decía, oye, qué raro, ¿no? O sea, ni siquiera nos estamos enfocando en el tema nutricional. Eso, pues, hace algunos años. Y yo después dije, no, es que esto no puede ser así. Yo salí de medicina general y salí, la verdad, un poco decepcionada del sistema en general y de la forma en la que se llevaba la medicina. Y dije, no, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a beneficiar a más personas, pero yo creo que en el tema empresarial, porque todavía ahí no encontraba el camino real de cómo hacer ver a la medicina de una forma tan integral, tan grande como todavía no estaba construido por mí misma, ¿no? Entonces, después de ahí yo empecé a tomar como ese tema de que la nutrición era todavía mucho más importante, pero no sabía que existía la medicina funcional, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Vámonos a la parte de belleza que siempre me ha encantado. La medicina estética, pues es joven. La verdad es que anteriormente, pues nada más estaba como cirugía plástica y yo, la verdad es que no me adecuaba a un sistema médico. Yo decía, no, es que lo mío no es de esto. O sea, yo sé que el tema de belleza no tiene que ver específicamente con hacerte una cirugía, no es así, y no estaba dispuesta a mantenerme en un sistema médico que no me gustaba. No estaba dispuesta a hablar acerca de belleza y de tratamientos médicos estéticos o quirúrgicos cuando no dormía bien, no me desvelaba, cuando el ambiente pues de todas las personas como médicos especialistas es muy complejo, no me gustaba. Muchos dicen, bueno, es que tiene que ver con la especialidad o querer hacer la especialidad, no tiene nada que ver con eso. O sea, yo por ejemplo, y para mencionar un poquito respecto a trayectoria mía, o sea, por ejemplo, yo en medicina fui el promedio más alto, en medicina estética fui el más alto de 7 generaciones. Absolutamente tenía nada que ver con el tema de una capacidad, tenía que ver con el hecho de que yo no estaba de acuerdo con nada de lo que estaba viendo en el sistema. Entonces me meto a medicina estética y me doy cuenta que muy bello, aprendes todo, y ya que lo aprendes dices, aquí es parecido, ¿sabes? O sea, es como muy parecido. Inyectas, haces esto y el paciente se va. Y aún así no está entendiendo la raíz. Y viene el paciente con inseguridades, le inyecto los surcos y después dice que se sigue viendo raro o que sigue viendo extraño, no Claro. guapo, ¿no? A pesar de que veas el cambio. Entonces dije, no, esto está como, le falta, ¿sabes? Me metí más a medicina funcional. Ahí conocí la medicina funcional, que yo era parte de lo que ejercía, pero que no sabía cómo se llamaba.
Y empecé a estudiar cada vez más de medicina funcional y ortomolecular y dije, wow, esto me encanta porque es más irte a la raíz. Y entonces me di cuenta que literal, hasta la forma en la que el paciente hacía del baño tenía algo que ver con su belleza, ¿no? Porque tenía algo que ver con su mente, ¿no? Dije, wow. Y dije, no, pero todavía no resolvía varias cosas, porque el paciente no se sentía magnético, atractivo, todo lo que tiene que ver con poder personal. Y dije, ¿qué es esto? Y dije, no, algo tiene que haber de significado de lo que yo estoy haciendo. Y me metí a morfopsicología, que es toda una, te digo que es una historia muy larga, ¿eh? No, está perfecto. Entonces me metí a morfopsicología y empecé a hilar como esta cuestión de, ok, mira, este paciente tiene un tema en los pómulos, pero él no viene por los pómulos, viene por el mentón. ¿Por qué viene para hacerse mentón? Y en morfopsicología, que es una pseudociencia, se analiza como toda esta modificación anatómica, más bien el significado de la carita y llevarlo hacia connotaciones psicológicas. Oh. Entonces tú puedes ver y decir, ¿sabes qué? Rellenamos el mentón. ¿Por qué quería mentón? Bueno, empecé a relacionar historias de mis pacientes. Me empecé a dar cuenta que un paciente decía, no, es que cambié de trabajo y este trabajo requiere más energía. Y yo, con razón, requiere una definición mandibular, que en morfopsicología la parte inferior de la cara tiene que ver con la acción, con crear, con el tema material. Entonces empecé a hilar como eso y dije, claro, los tratamientos estéticos tienen una finalidad mental y también energética, pero no estaba resolviendo todavía cuestiones todavía más elevadas relacionadas con cambios abruptos de las personas emocionales, que no estaban ligadas específicamente a cuestiones mentales, Claro. sino a cosas que lo impactaban del exterior. Y empecé a meterme al tema de la energía y dije, no, ¿sabes qué? Es que tengo que estudiar más de esto y me metí a medicina cuántica. Cuando finalmente me doy cuenta que el estudio de todos los factores, porque no solamente hablo de medicina cuántica como tema subatómico, ¿no? Como se ha mencionado en medicina, en el tema de física cuántica, sino cuando te das cuenta de que realmente lo cuántico tiene que ver con todos los factores que estén relacionados con eso, entonces dije, si medicina estética está complementada, entonces es medicina estética cuántica, porque lo cuántico tiene que ver con tus pensamientos relacionados con el procedimiento estético, tiene que ver con tu genética, con tu epigenética, con tu microbioma, con tu morfopsicología, con los bloqueos que puedas llegar a tener, con lo que te impide verte atractiva o no, y eso pues evidentemente es lo cuántico, ¿no? Como todos los factores, porque algunos pensarán medicina estética cuántica, entonces nada más nos metemos con temas energéticos. No, no es así. Cuántico tiene que ver con todos los factores que se relacionan y que complementan la medicina estética tradicional, porque no suplen, sino más bien complementa. Órale, ¿no? Suena súper complejo. No sé, por ejemplo, yo para poderlo Ajá, entender mejor, sí. por ejemplo, si ves a una persona que tiene muchas arrugas en la frente, Ujú. pudiera ser que es una persona que se toma las cosas muy a pecho y que necesita relajarse y aunque tú le quites esas arrugas, pues se van a volver a formar porque lleva ese estilo de vida, supongo. Eventualmente, pues sabes que las líneas en la Sí. frente pues tienen un significado en especial. En medicina estética convencional solamente las tratarías con toxina botulínica y ya, ¿no? Pero la realidad en cuestión de la necesidad del paciente tiene más que ver con un